importante es el descanso que Dios nos da. Como dice su palabra, que esa paz supera las circunstancias que vivimos. A mí me sorprende que en ocasiones Dios no limita, es decir, no disminuye en ocasiones el ímpetu de la tormenta que a veces tú y yo llamamos de esa manera a la cascada interminable de conflictos que se están suscitando. Pero el punto no es que disminuyan, es que Dios en medio de la tormenta nos sigue dando las fuerzas para seguir adelante, nos sigue sustentando para que nuestra vida reciba la fortaleza, la seguridad, la paz, para que en medio de la tormenta aún Dios nos da cantos para que otros puedan darse cuenta que no somos nosotros, sino es aquel a quien servimos y pertenecemos, y también para que otros aprendan a cantar en medio de la tristeza y de la adversidad. Pero es precisamente lo que Dios hace con nosotros. La Biblia, desde el primer día que tuve acceso y empecé a conocer hace años, una de las cosas que no son bíblicas, y la mayoría en ocasiones me decía, es que cuando conoces al Señor tus problemas se van a acabar. Y me di cuenta que no, por el contrario, viene otra serie de condiciones caóticas, críticas, difíciles, pero lo que sí sé es lo que Dios dijo: yo estaré contigo en cada paso, en cada etapa, en cada valle, en cada pozo, en cada necesidad, en cada tiempo de crisis. Yo estaré contigo. Pero también Él dijo: yo estaré contigo en los tiempos de gozo, en los tiempos de victoria, en los tiempos de libertad, en los tiempos de prosperidad. Dios ha prometido estar contigo y conmigo en cada etapa. Por eso podemos tener la certeza que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios somos mayoría. Y esa es la certeza de caminar con nuestro Dios. Qué grato. Así que una vez más los saludamos. Un placer compartir con ustedes este tiempo. Y de esta manera, si tienes tu Biblia, te voy a invitar que la abras por favor al libro de Éxodo, capítulo 4. Y esta es una de las lecciones que a veces deberían ser quizás las más elementales en nuestra vida, pero quizás por eso probablemente las olvidamos. Y de esta manera nos robamos a nosotros mismos de las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Nos asombramos en nuestro mundo actual de cómo ciertas cosas pequeñas son capaces de propiciar cosas enormes, cosas grandes, y no salimos del asombro al medir la pequeñez con el impacto tan grande que realizan algunas cosas. Pero también cómo esas cosas o esos instrumentos son los medios de las manos gratas, preciosas, expertas, que hacen del ordinario lo extraordinario, que hacen de lo que es lo cotidiano, lo hacen superior. Y esa es la lección que Dios espera que nosotros no solo recordemos, que la aprendamos cada día de nuestra vida. Acompáñame al capítulo 4, verso 1 de este libro de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Una vara. Moisés hoy se encontraba ante un dilema. Por 40 años había permanecido en el exilio, en el desierto, en un lugar extraño, porque en su deseo de salvar a su pueblo no esperó el tiempo propicio. Dios lo estaba preparando, pero él decidió lanzarse intempestivamente, y de esa manera lo que Dios esperaba cumplir, formar, forjar ese instrumento para ese tiempo especial, al adelantarse Moisés solo postergó su escuela y la incrementó y la llevó más allá. Así que después de esos 40 años de huida,
Dios vuelve a tocar la puerta. Hay algo que necesito recordarte, no es el tema, pero Dios nunca olvida a quien tiene, a quien llama. Dios siempre tocará la puerta. El tiempo puede transcurrir, los años pueden pasar, circunstancias pueden decirnos que Dios está lejos de nosotros, pero Dios tiene un tiempo y un momento para volver a tocar la puerta, para volver a llevarnos al lugar donde Él espera que estemos. Así que si tú has pensado, estás en este contexto, te aliento. Moisés pasó 40 largos años en una escuela de la cual Dios no lo quería hacer, pero Dios aprovechó para volverlo a llevar a sus brazos de amor. Así que recuerda, aún el tiempo que tú y yo estemos aparentemente lejos, en vicisitudes, en circunstancias, Dios siempre tiene un tiempo. Y Dios va a volver, y Dios va a volver a tocar, y Dios nos va a llevar una vez más, porque cuando nosotros colocamos en sus manos nuestro presente, lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos esperando, es cuando se tiene la oportunidad que esas manos expertas puedan realizar lo mejor, aquello que nosotros no supiéramos cómo hacerlo, pero Dios tiene la capacidad, la experiencia, la sabiduría, la perfección para hacer de lo ordinario algo extraordinario, para llevarnos de una vida natural a una vida sobrenatural, para llevarnos de una vida cómoda a una vida de servicio, a una vida de gloria, de victorias, a una vida de retos, a una vida de bendiciones, a una vida donde Él estará con nosotros en cada momento y en cada paso, donde los retos solo serán las evidencias para decirnos que no es nuestra habilidad, no es nuestro talento, es el poder de Dios con nosotros y a favor de nosotros para cumplir el propósito que Él ha establecido. Así que aquí tenemos a Moisés ahora. Había aprendido una lección y eso ahora lo mantenía precisamente diciendo: Señor, ¿cómo van a saber si en el pasado les dije y no fue así? Y el Señor le dice: mira, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y ahora Moisés se percata que ya no es lo que había aprendido en la universidad de Egipto, no es la posición que él había adquirido. Ahora Dios estaba tratando con algo tan sencillo, con algo tan elemental, pero que sería lo trascendente, porque lo que ponemos o colocamos en las manos de Dios será lo que propiciará que su plan, su propósito día a día se cumpla, aunque para nosotros pareciera un largo tiempo o pareciera un camino nada grato. Dios conoce mejor que tú y yo lo que tiene reservado para ti y para mí, y eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, las pequeñas cosas que ponemos en las manos de Dios precisamente serán los instrumentos que Él va a utilizar para los días venideros o los años donde Dios nos permita servirle. Fíjate cómo en ocasiones las cosas pequeñas tienen un enorme impacto y nosotros le concedemos o le conferimos a esas cosas o a esos instrumentos haber llegado tan alto, pero en realidad es la mano experta que hace posible que el ordinario se convierta en extraordinario. No es lo que hay en nuestra mano, no es el talento, no es la habilidad, es cuando lo colocamos en las manos precisas, en las manos expertas, lo que hace la gran diferencia. Y yo me recordé hace muchos años cuando mi papá me daba lecciones de música. Me dijo: necesitas comprar un sax para ti. Y fui, busqué uno y lo empecé a tocar y dije: qué feo toca este sax. Este sax no sirve para nada, me timaron, este sax está pésimo, el sonido no funciona, no es el apropiado, mi papá se va a enojar. Y total, este instrumento no creo que sea el apropiado porque su sonido, sus teclas, yo le puse 1000 peros porque no se escuchaba como estaba acostumbrado mi oído a escuchar el sonido de mi papá o el sonido de esos músicos. Así que llegué con mi sax, no muy alegre,
no muy contento, y mi papá me dijo, ¿fuiste a comprarte? Sí, aquí está. ¿Y qué tal? No, papá, no sirve. Yo dándole mis apreciaciones, contándole mi experiencia. Papá, no funciona. ¿Por qué no funciona? Es que se oye muy mal, tiene un sonido que no me agrada. A ver, permítemelo. Mi papá lo armó, lo colocó, usó su boquilla y empezó a salir un sonido que yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Será la boquilla? Y yo empecé a tratar de cambiarle el curso a eso. Y mi papá tocando. Y yo dije, no puedo creerlo. Aprendí una lección. Me di cuenta que no era el instrumento, era el ejecutante. Eran las manos de aquel que puede hacer posible de aquellas pequeñas cosas lo asombroso, lo inimaginable, lo trascendente, lo impactante. Y mi papá me dijo, está bien el sax. Lo bueno es que no me regañó por lo que yo había dicho que no funcionaba. Me dijo, funciona bien, tócalo, trátalo. Y me di cuenta entonces que había razones por aprender. Pude haber adquirido un sax demasiado costoso, la mejor marca quizás de saxes, pero de igual manera iba a salir el mismo sonido, la misma calidad, puesto que yo no había desarrollado esa capacidad. No era la persona apropiada para ese momento, para ese instrumento. Y esto es la lección para nosotros en la vida espiritual, es igual. Lo que tú y yo colocamos en las manos de Dios precisamente será lo que Él va a conferirnos para que nosotros seamos esas personas ejecutantes, para hacer de aquello que Él nos ha dado lo que Él espera. Quizás ni te imaginas cosas tan grandes que puedan salir en tu vida, pero la vara en la mano de Moisés no era igual si esa vara se lo hubiera dado a Josué. Josué hubiera tomado esa vara y simplemente lo hubiera tenido como es la señal de Moisés. Pero en la mano de Moisés se convirtió en su placa distintiva de autoridad, de poder, donde Dios le estaba confiriendo esa autoridad para seguir adelante. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en la mano y lo colocamos delante de Dios, y el Señor lo avala, lo respalda, y es con lo cual Él te va a equipar para su servicio. Tenlo por seguro que nadie podrá hacer lo mismo con ese instrumento más que lo que tú puedes hacer en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Moisés pensó que solo era una vara, pero Dios le mostró que había un enorme potencial para usarla. ¿Sabes? Lo que me impacta es que en la Biblia encontramos mujeres como hombres con estas mismas circunstancias, y en ocasiones no nos damos cuenta que no es el instrumento del otro. Mira, mi papá tenía uno de los saxes de marcas muy caras, porque ya cuando llegas a ese nivel van adquiriendo cada vez cosas mejores. Cuando yo toqué el sax de mi papá, salía un sonido distinto al que yo tenía, pero no al nivel de mi papá. ¿Me explico? Era necesario entonces ir depurando todas aquellas cosas que había, pero esa mano específica es la que hace que las cosas funcionen. Nosotros tenemos habilidades, talentos. Dios nos ha permitido ir adquiriendo capacidades. Nos hemos preparado en cualquier ámbito para hacer frente a la vida, y en la medida en que hemos depurado nuestra técnica, hemos aprendido a realizarla con mayor efectividad, tendremos mejores oportunidades de desarrollo, de incremento, de superación, de alcance, de éxito. Pero no es que otro tome lo que tú tienes y tenga el mismo éxito, no es como tú conoces las cosas. Cuando jugaba béisbol, mi guante, mi manilla era especial. Podía utilizarla de otro, pero las bolas se me caían. Pero cuando usaba la mía, era como, había un dicho en el béisbol hace muchos años, que había un elevado y decían a la quiligua era
como un chiquihuite grande, donde era imposible que fallaras. O sea, ahí caía la bola. Entonces mi papá decía, la quiligua. ¿Por qué? Porque ya tenías dominado esa área, ese guante. Y es donde quiero llevarte precisamente, porque la grandeza de lo que ese instrumento está en tus manos puede ejecutar no es el resultado del instrumento, es el resultado de lo que tú haces con eso, de lo que tú realizas con eso, de tu inversión, de tu tiempo, de la realidad de mirar y emprender esa labor para ir propiciando un incremento de habilidad, de experiencia, y sobre todo que sea para la gloria de Dios. Hemos perdido muchas veces la capacidad de asombro, pero déjame decirte, eso es donde Dios nos ha de ir llevando todos los días, porque nosotros deberíamos ir de asombro en asombro, como es de victoria en victoria. Nosotros deberíamos ir de asombro en asombro, porque cada día es una experiencia de vida, es un milagro cada día, es un tiempo especial lo que tú y yo tenemos de esta manera. Así que, ¿qué sucede? Acompáñame al capítulo 3 de Jueces, hacia tu derecha de la Biblia, pasando, y vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 3, y en el verso 31, a un hombre desconocido, a un hombre que prácticamente estaba en medio de una condición crítica. Pero ve lo que sucede, ve lo que sucede. Dice aquí, verso 31, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Esa aguijada, yo pensé por muchos años que era una quijada. No, la aguijada es ese báculo de madera con una punta de metal, que es la con la que instruye, con la que dirige a los bueyes. Es decir, los que van en la siembra van haciendo esto. No sé si tú te has fijado que en las películas o en algo le están haciendo, y muchos de ellos tenían, claro, podía tener diferente distancia de acuerdo al arado, pero lo que este hombre tenía era simplemente una herramienta que probablemente en las manos de otros simplemente hubiera sido para azuzar a los bueyes y no tuviera otro funcionamiento. Pero ¿qué sucedió cuando vino el tiempo de crisis, el tiempo de enfrentar la lucha, el tiempo de enfrentar la adversidad? Él tomó lo que tenía, y esa aguijada no fue más simplemente para azuzar a los bueyes, se convirtió en la herramienta propicia en las manos expertas para cambiar su presente, para utilizarlo para la gloria de Dios. No conformarse a su presente, sino saber utilizar lo que Dios le había dado, y con lo que tenía enfrentó lo que había. ¡Qué tremendo! Si a mí me hubieras dicho vamos a sembrar y me hubieran dado la aguijada, pues probablemente estuviera picándole a los bueyes. Pero si hubiésemos estado amenazados, yo hubiera dicho aquí está, con eso no podemos pelear. ¿Te das cuenta? Eso no sucede en la vida cotidiana. La vida cristiana tendrá diferentes escenarios, pero Dios nos ha dado talentos y habilidades y nos ha permitido ocupar estas condiciones. ¿Para qué? Para que le demos gloria a su nombre en el lugar donde estamos. Esta aguijada pudo haber sido completamente de metal, pero lo dudo, porque sería tan pesada. Pero por lo general era madera y la punta era de metal. Pero ¿cómo puedes explicarte que este hombre, con esa herramienta de trabajo, no era una herramienta de guerra? Este hombre fue capaz de creerle a Dios, levantarse en el nombre del Señor y pelear hasta acabar con los enemigos. Recuerda que los filisteos fueron los enemigos acérrimos de Israel. Por eso me impacta. A veces nosotros tenemos talentos, habilidades, pero no nos damos cuenta que pueden ser trascendentes. Los minimizamos. Creemos que lo que tenemos no funciona, no puede dar más allá.
Déjame decirte, eso es lo que Dios espera, que nosotros nos demos cuenta que lo que ha puesto en nuestras manos es para su ejercicio, es para el desarrollo, para el crecimiento, para darle gloria a su nombre. En el lugar donde estés, tal vez detrás de un escritorio, Dios te ha dado el talento, la habilidad, hazlo para la gloria de Dios. O estás un doctor con su bisturí. El bisturí en las manos de alguien como yo no funcionaría, pero en las manos de un doctor experto resultaría en el milagro más grande de hacer la vida posible. Dios te ha dado a ti en lo individual, a ti en lo personal. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo que colocamos en las manos del Señor es lo que nos permitirá ir creciendo y obtener el fruto de esa madurez a causa del continuo ejercicio y aprovechar cada ocasión para propiciar que lo que Dios colocó en tus manos produzca, se multiplique, le dé gloria a Dios. Imagínate cuántos mató este hombre. 600 hombres. No cabe en nuestra mente en un momento dado. Se hizo por grupos uno a uno, no lo sé. Pero percátate, en las manos de Sangar fue un instrumento de guerra, fue un instrumento de ataque, fue un instrumento de lucha, fue un instrumento de victoria. Y en las manos de cualquier otro miembro del grupo de agricultores simplemente representaba un ápero de labranza, es decir, un instrumento solo para un uso exclusivo de la agricultura. ¿Qué diferencia? Eso me impacta, porque es ver cómo la diversidad en que Dios nos coloca y estemos dispuestos a lanzarnos con lo que Dios nos ha dado, las cosas van a cambiar. Él no se quejó. Fíjate bien, no se quejó de que no había algo, él con lo que había, porque él conocía que el Dios de Israel, cuando él dice, estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Así que es grato ver esta condición, ¿no? A mí me gusta, porque el Señor nos respalda abundantemente. La Biblia está llena de ejemplos, y te voy a llevar ahora con David, hablando de lo que Dios pone en nuestras manos y cómo podemos diversificar y darle una trascendencia a lo que Dios nos ha dado. Porque a veces nosotros nos concentramos únicamente, por ejemplo, en una especialidad de alguna área específica en tu área laboral, y puede ser que tienes un abanico de posibilidades para continuar adelante, pero te restringes a un solo punto cuando tienes un enorme mundo de posibilidades ilimitadas para seguir adelante. Acompáñame entonces a 1 de Samuel 17:40. Y encontramos a este joven David. Tú conoces la historia cuando llega y se enfrenta a aquel enorme gigante llamado David. Gracias. ¿Y qué sucede? Encontramos a este joven con una honda en las manos de sus amigos. Era un instrumento de diversión, un instrumento de juego para a ver quién le atina primero, a ver quién le da primero. Fíjate bien, esas son las cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí nuestros músicos, gracias a Dios, ¿no? Pueden decir, pues no tenemos un lugar, no estamos en las instalaciones donde solemos reunirnos, no tenemos los aparatos, no están todas las bocinas, no se encuentran todo lo que teníamos. Pero con lo que tenemos, esto con lo que están ustedes haciendo la labor, con lo que hay, están realizando ese trabajo. Gracias Dios. Otro pudiera decir, esas guitarritas no funcionan. De esas guitarras puede salir tanto sonido.
¿verdad? Qué tremendo. Así que vemos a David ahora enfrentando a ese enorme gigante. Vamos a leerlo, el verso 40. Dice que tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Bueno, para los pastores es una buena lección esa. En el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cualquiera pudo haber dicho, ¿qué? Y ese mismo impacto le causó al gigante. ¿Vienes con una honda? Eso es de niños. Eso es para asustar perros. Eso es para alejar aquello que no tiene capacidad de enfrentarse. Pero el valor en las manos apropiadas le da la trascendencia, el impacto. Nos transporta a otra esfera de servicio, a otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque David no estaba viendo la honda como un instrumentito. David estaba viendo que en esa práctica que Dios le había permitido estar contra el oso, contra el león, estar luchando a favor de sus abejas, había desarrollado esa capacidad, esa habilidad para saber que lo que Dios había puesto en la mano de David funcionaría con lo poco, con lo mucho, con lo pequeño, con lo grande. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta, que la vida cristiana tiene enormes posibilidades. Los creyentes tienen un potencial enorme que desarrollar. Dios nos ha llenado con su espíritu, somos creados a su imagen. Hay una gran capacidad dentro de nosotros que es a la espera de que tengamos el valor y el carácter para permitir que fluya en los tiempos donde se requiere. Pero estamos tan acostumbrados a un evangelio mercantilista de bienestar, de milagros y de condiciones de solo que todo sea favorable, y eso nos ha limitado, nos ha impedido. Si te percatas, lo más elevado, lo más asombroso brota en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Tú y yo nunca sabremos cuánta fe seremos capaces de portar hasta el día en que no estemos frente a todas estas adversidades. Nunca sabrás cuántos dones hay en ti hasta el día que te atrevas a empezar a hacer esto. Nunca sabrás cuánto respaldo de Dios habrá si no permites que en medio de las circunstancias adversas tu fe pueda ser puesta a prueba y decir: Señor, ayúdame a seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando viene el tiempo de prueba, Dios espera que nuestra fe se ponga en práctica. Pero como nuestra oración siempre ha sido: Señor, tú prometiste que me librarías y tú prometiste que cambiarías. Sí, pero habrá lecciones en ese lapso de tiempo de las cuales Dios espera que nosotros las aprendamos. En las manos de David, esa honda dejó de ser simplemente un pequeño pedazo de cuero. Se convirtió en el arma letal más poderosa que ninguno de los miles y miles del pueblo de Israel fue capaz de poder enfrentar ese gigante. Wow. Es como Dios dándonos lecciones, que lo que ponemos en su mano lo va a prosperar, lo va a enriquecer, lo depurará, nos enseñará cómo ser útiles, cómo servirle con mayor efectividad. Así que en el lugar donde tú te desenvuelves, en tu vida laboral o en tu vida hogareña, familiar, permite que lo que Dios te ha dado fluya, sea de impacto para otros. Lejos de atemorizarnos de saber o de no saber qué tenemos, al contrario, lo que tenemos, usarlo para la gloria de Dios. Es como a veces dicen: oye, tenemos problemas, ¿me puedes ayudar? Sí, pues vamos orando. Ay, vamos a orar. ¿Cómo? La oración es la prioridad. Es el poder ilimitado de Dios a nuestro alcance. Y algunos han desarrollado una capacidad de oración que me asombra, me impacta, porque expresan un potencial en la oración enorme. Y dices: ¿de dónde salió eso? Yo a lo mejor diría 3 palabras, ellos dicen 40, 50 en un instante. No porque quedar bien, sino porque su vida de oración ha sido desarrollada, ha sido afilada, ha sido preparada
para captar esos momentos y llevarlos delante de Dios y llevarnos para ser bendecidos. De verdad, me impacta muchísimo. Así que la edad no es relevante para servir a Dios, ni con lo que Él nos ha puesto, ni lo que tenemos en sus manos. Samgar probablemente era un hombre ya de cierta edad, pero ahora encontramos un jovencito enfrentando un gigante. Y eso es lo que tenemos que enseñar en la iglesia a nuestros hijos, a nuestros niños, que es mejor aprender a caminar con Dios de niños y empezar a desarrollar todo lo que Dios les ha dado, colocarlo en sus manos, y de esa manera ellos van a ir aprendiendo lecciones personales que los van a enriquecer, y ellos van a enriquecer a otros, y ellos van a ser el presente y el mañana de la iglesia. Ellos van a levantarse como valientes, que no se van a atemorizar, que no van a decir como algunos de nosotros, ay, es que no tengo. No, ellos van a decir, Dios con nosotros, porque han aprendido el secreto de lo que tienen, de lo que Dios ha puesto en sus manos, llevarlo adelante. Mira, un almuerzo en las manos de los apóstoles no servía para nada. Acompáñame a Juan 6:9, por favor. Vamos a darle un giro. Ahora sí nos vamos hasta el Nuevo Testamento, Juan 6:9. Y encontramos una de las grandes lecciones también para nosotros. Aquella multitud estaba hambrienta. Y el Señor conoce exactamente qué va a hacer, cómo solventar la situación. Así que el Señor les dice a los discípulos, ¿qué vamos a hacer? Denles ustedes de comer. Y no. 6:9 dice aquí. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Fíjate bien, un desayuno completo en las manos de los discípulos representaba una imposibilidad para realizar el proveer. Pero ese desayuno en las manos del Señor lo multiplicó. Lo que ponemos en las manos de Dios es como resultará para la gloria de su santo nombre. Es que estamos acostumbrándonos como el mundo a pensar de la manera como el mundo lo hace, cuando tú y yo somos llamados a otra esfera de pensamiento, a otro nivel de vida, donde lo sobrenatural debería ser lo natural para nosotros, movernos en esa esfera. Pero hemos aprendido a movernos en la natural y en ciertas ocasiones tratar de asomarnos en lo sobrenatural, cuando debería ser a la inversa, movernos en esta condición de saber que al Dios al cual servimos y pertenecemos, Él es el Dios de las grandes sorpresas, de los grandes milagros. Así que este jovencito tenía más fe que los discípulos. Este jovencito dio su desayuno con gozo, con alegría, para compartirlo. Probablemente tú y yo hubiéramos dicho, ya, con tantos días, no, mejor como y te doy. Este jovencito dijo sí, y tenía más fe que los discípulos. ¿Por qué? Porque lo que colocamos en las manos del Señor es trascendente. Dios lo hace poderoso, milagroso. Y encontramos también aquellos discípulos que no habían alcanzado a comprender la enorme e ilimitada capacidad que en las manos del Señor es lo mejor que a ti y a mí nos puede suceder. Jesús dijo que en las manos de nuestro Padre estamos, y de su mano nadie nos arrebatará. El lugar mejor donde tú y yo podemos elegir estar. El salmista lo decía, bajo la sombra de tus alas, allí estaré. Y nosotros podemos decir, en las manos del Padre Celestial. Él, como buen alfarero, moldea nuestra vida. Hay vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de gloria, y Dios está a ti y a mí formándonos para que seamos para su servicio, para su gloria. Me interesa más que Dios siga moldeando mi vida que yo querer hacer la mía, porque cuando hice la mía me perdí a muchos
y también muchos de los que conocía murieron. Caminar con el Señor, he ganado, he visto, y a otros que he despedido sé que están con el Señor y pronto los voy a ver en su presencia. Así que estos discípulos también, ellos eran expertos en la pesca. Estos hombres no sé si tenían una empresa, pero es probable que tenían empleados como resultado de estar ahí reparando las redes, de estar en conjunto en los barcos. Tener un barco para pescar es porque es otra cosa en aquellos días. Así que estos hombres acostumbrados a las tormentas, acostumbrados a los retos, llega el momento en que no pescaron nada. Sus esfuerzos fueron inútiles, fueron en vano. Acompáñame a Lucas 5. Dale vuelta así rapidito a tu Biblia y nos vamos a ir. Lucas 5, no es toda la historia, es del 1 al 5, pero es acerca de la pesca que llamamos milagrosa. Pero verso 4, el Señor les dice: entra mar adentro y echa las redes. Y Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjate bien, es como decir: ¿cómo me puedes decir a mí que lance las redes cuando yo soy el experto pescador? Nací con el pescado en la mano, crecí con el pescado en la mano y hoy sigo trabajando con el pescado. Hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado nada. Pero ¿qué dice el Señor? Échala. Y este hombre dice: más en tu palabra echaré la red. Cuando Dios da una orden, cuando Dios dice, tenemos el éxito asegurado, tenemos la victoria, pero necesitamos dar un paso de obediencia. Estos discípulos como que estaban aprendiendo las lecciones un poquito tarde. Si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos estado reprobados, porque a veces queremos ver a los discípulos como que un poco faltos de sabiduría, como que no tenían fe. Déjame decirte, ellos estaban entrando en un mundo que nunca antes habían visto, pero ellos creyeron y fueron hacia adelante. Por último, necesito llevarte, porque luego dicen: es que yo ya me retiré, o no tengo una profesión, o no tengo un negocio. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi vida cuente? ¿Cómo puedo hacer que otros conozcan? ¿Cómo puedo extender a otros el mensaje del Evangelio? Déjame hablarte de una mujer que no era doctora, de una mujer que no fue ingeniera, de una mujer que trascendió en su tiempo y momento como resultado de su servicio, de su entrega y dedicación con lo que en sus manos tenía. Ella no fue una profetisa, ella no fue una sierva en el templo. Ella simplemente en su ámbito laboral se destacó por entregar todo lo que tenía y todo lo que hacía para darle gloria a Dios. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor, capítulo 9. Y mira, no lo escribí. Es el capítulo 9 y vamos a encontrar que es la mujer Dorcas, una mujer llamada Dorcas. Bueno, ¿no es el 9? A ver si alguien lo tiene, por favor. Debe ser el capítulo, sí, es el capítulo 9, verso 36. ¿Qué era lo que hacía esta mujer? Dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo lo hacía? Con una aguja y con un hilo. ¡Qué sencillez! Pareciera el lugar menos propicio, pareciera el trabajo menos redituable.
Pero fíjate bien, su dedicación, con su hilo, con su aguja, fue capaz de lo que estaba en sus manos hacer posible que otros vieran, experimentaran y disfrutaran de la bendición de Dios. Ella hizo de sus manos o lo que tenía en sus manos y lo dedicó para el Señor, y mira lo que sucedió. Esta mujer siempre me ha impactado, siempre, porque pareciera como de esos momentos en que no se le da la importancia. Pero ¿por qué el Espíritu Santo la coloca en esta posición? La coloca precisamente porque a veces las cosas pequeñas que parecen insignificantes para ti y para mí suelen representar grandes hazañas para la gloria de Dios, grandes e impactantes momentos, porque estamos acostumbrados en ocasiones a ver lo glorioso, lo grande, lo impactante, pero no nos damos cuenta su inicio. Y a veces esos pequeños inicios son los que llegan al punto tan glorioso, en el cenit, donde todo el mundo puede darse cuenta y decir: ¡ah, qué excelente! Creo que es una buena oportunidad para reiterarle una vez más a nuestro Dios lo que somos, lo que tenemos, y aunque nos siga equipando, porque Él es capaz de seguir dándonos dones. Él puede seguir dándonos talentos y habilidades en la medida en que tú y yo somos fieles, porque la recompensa de la fidelidad es más trabajo, es más área de influencia. Como dice el bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si queremos tú y yo saltar a esa arena donde las cosas más grandes van a suceder, tenemos que aprender que en las cosas pequeñas van a suceder las oportunidades para que Dios nos pruebe y entonces nos lleve a las cosas grandes. Yo espero que Dios a nosotros nos lleve a ese nivel, que este tiempo de crisis, este tiempo de epidemia, este tiempo donde estamos encerrados, aislados, pero no impedidos de adorar a nuestro Dios, sea el tiempo donde Dios saque lo mejor de nosotros y donde podamos servirle intensamente. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor, para que seamos instrumentos en sus manos? Recuerda, no son los instrumentos, no son las cosas las que hacen posible. Es lo que Dios ha puesto en tus manos lo que hace posible que las cosas sucedan. Me acuerdo de hace muchos años una hermana grande ya de edad, probablemente 75, 80 años ella. Vivía en un edificio alto de departamentos y ella dijo lo siguiente: Señor, quiero servirte, pero ya no puedo hacer tanto, mi edad no me permite, pero estoy dispuesta. Y orando por días, el Señor le mostró que en su edificio había mucha gente que necesitaba conocer a Dios, pero dijo: ¿y cómo hago? No me van a abrir la puerta, si toco no me van a recibir. Y el Señor le dio una idea: vete al elevador y quédate ahí, y cuando las personas entren, diles a qué piso va. Y cuando tú empiezas a tener ese impacto con los botones, la gente va a empezar a abrirse el corazón para saber quién eres, qué haces, y era el momento de compartirles. Fíjate, como en las cosas pequeñas, pero todo es para decir: Señor, aquí estamos. A lo mejor tú y yo no somos llamados como David con una onda, a lo mejor no somos llamados como Sangar con esa guijada para hacer cosas, pero Dios, donde te ha puesto, Él espera que hagamos esas cosas. No somos nosotros, es Él en nosotros. Como dice la Biblia, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si nosotros decimos: Señor, aquí estoy, tal vez tú tienes una enorme capacidad de consejería. O sea, y quizás dices: ¿cómo? O tal vez tienes la habilidad para poder transmitir lo que Dios espera que hagas, pero si no lo pones en sus manos. Este jovencito puso un desayuno e impactó a miles.
Samgar con una quijada hizo una enorme historia que hasta el día de hoy tú y yo la estamos leyendo. Podemos decirle: Señor, quiero ser lo que tú decides. Usa mi vida, Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y ahí en tu hogar, ahí donde estás, participa de igual manera. Cierra tus ojos. La edad no es relevante. La edad no es limitante para servir a Dios, ni tampoco el ser hombre o el ser mujer. Es la disposición de ponernos en sus manos. Padre, estamos agradecidos por enseñarnos que lo que tú has reservado, estando en las manos apropiadas, tendrá el resultado esperado. Gracias por estas lecciones que hemos olvidado, que fueron desde el principio de nuestra vida esenciales para el desarrollo, en la madurez y el establecimiento del Evangelio, Señor. Cuánto necesitamos una vez más reiterarte nuestro compromiso de amarte, de servirte, de entregarte nuestro presente, nuestro mañana, y también, Señor, de ser útiles para el propósito del Evangelio. Tú nos has dado habilidades, talentos, recursos, y aún puedes incrementarlos, mi Dios. Ayúdanos a ser sabios para utilizarlos apropiadamente y propiciar que otros sean alcanzados para tu gloria. Y aún que cuando estamos en ese tiempo de dificultad, lo que tú nos has dado represente esa arma, esa oportunidad para dar gloria y honor a tu nombre. Como lo hizo Samgar, Señor, con lo que parecía inapropiado, se hizo, mi Dios, conforme a lo que tú habías preparado anticipadamente. Con esa onda que representaba, Señor, solo algo que un niño pudiera utilizar, fue el arma letal que cambió la historia del pueblo de Israel. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para que así como aquellos discípulos dijeron: hemos trabajado, pero en tu nombre echaremos la red. Hemos agotado nuestras capacidades, nuestros recursos y aún nuestras fuerzas, pero en tu nombre lo haremos, Señor. Ayúdanos para seguir adelante y seamos para la honra, la gloria de tu santo y precioso nombre, Señor, para que tú seas exaltado, reconocido y todos sepan que tú eres el Dios al cual servimos y pertenecemos. Te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Sean bendecidos y estaremos próximo domingo en contacto. Bendiciones.